Verso 4, ahí dice la escritura que todas las cosas que antes se han escrito para enseñarnos a nosotros. También en el libro de Romanos 85:8, ahí habla que dice que Dios hablará paz para sus hijos, para su pueblo, para que no se vuelvan a la locura, para que puedan entender este mundo nuevo a lo que Dios los ha llamado. Hoy quiero que ustedes presten mucha atención a porque este es el comienzo de la verdad. Esto que vamos a escuchar ahora es el todo del ser humano, el todo. La vida del creyente. La vida del creyente está en 3 etapas. 3. La primera etapa es la etapa de la creación. La segunda etapa es la de la caída. Y la tercera, la de la salvación. Presten atención. Nosotros, antes, cuando Dios nos creó, teníamos cierta clase de vida en la creación. Otra clase de vida tenemos en la caída y otra clase de vida en la salvación. Nos damos cuenta, cada uno de nosotros, esas 3 vidas. Por ejemplo, a los niñitos, cuando ellos no tienen problemas, ellos no tienen vergüenza, no guardan rencor, nada de eso. Pero cuando son un poquito más grandes y entran a la otra vida, que es la vida de caída, la vida del pecado. Ahora vamos a considerar justamente, nosotros los creyentes debemos considerar estos 3 tipos de vida: la creación, la caída y la salvación. Recordemos que la caída de Dios en el Salmo 100, verso 3, dijo Dios: reconozcan que yo soy el que los hice a ustedes y no ustedes a ustedes mismos. Al libro de los Hechos, vamos al texto, Hechos 17:26, Dios dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, esa sangre, de una sangre, no está hablando de la sangre de Adán, que fue contaminada. De la sangre, bueno, todos los que nacieron a partir de ahí tienen esta sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado Dios el orden de los tiempos, el tiempo tuyo que vas a vivir acá, y los límites de tu habitación. Dios ya les ha prefijado. O sea que nosotros ya tenemos una fecha de vencimiento. Esa fecha va a pasar, o Dios la puede cambiar de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a si tú aceptas las leyes de Dios, todo lo que te manda Él. Y hay un mandamiento con promesa que está en Efesios, que es: honra a tu madre y a tu padre para que todo lo que hagas te vaya bien y se te añada un poco más de vida. Mira, ese es el primer mandamiento con promesa. Bien, cuando Dios los creó a Adán, Dios sopló en la nariz de Adán ese aliento de vida, y Adán llegó a ser, cuando Dios sopló en ese barro que Dios había hecho, esa figura, Adán llegó a ser un alma viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Y de este modo Adán obtuvo la vida creada del hombre. Y Dios, como creador, usó el polvo de la tierra para formar el cuerpo del hombre. Y después sopló en su cuerpo ese aliento de vida, lo cual hizo que ese cuerpo tuviera vida, y como el resultado el hombre llegó a ser un alma viviente. En realidad, este aliento de vida que Dios sopló en el hombre es el elemento del espíritu humano. O sea, es el espíritu humano, ese soplo que Dios le dio. Por eso, en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice que el cuerpo vuelve al polvo de lo que era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí no habla del alma, el alma va a otro lugar. Bien, después que el hombre fue creado por Dios, a los ojos de Dios el hombre era bueno, como dice Génesis 1:31. Dios vio
todo lo que había hecho que era bueno en gran manera. Y también era recto. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Ahí dice, la vida del hombre era bueno y era recto. La vida creada originalmente era buena y recta. No solamente no tenía pecado, sino además no conocía el pecado, ni siquiera tenía el conocimiento de culpa. No tenía conocimiento de la culpa Adán y Eva. Nada de eso. Era una vida inocente de ambos y pura. Pero ¿qué pasó? Esa fue la primera vida original. Por eso nosotros por ahí queremos hacer el bien. Queremos andar bien. Hay un impulso de hacer algo bien, pero no podemos. Hay un impulso de dejar de pelear, de discutir con la pareja o con los hijos. Hay un impulso de dejar de... Pero no podemos. Por culpa de esta vida, por culpa de la vida caída. Ahora vamos a hablar de esta caída. La Biblia, mire, la Biblia revela que debido a esa caída del hombre, además de la vida humana que tiene, también está presente la vida de Satanás. Por eso es una vida que le llama la vida de pecado. Romanos 7, 18. Observa lo que dice Romanos 7, 18. Ahí el libro de Romanos te habla clarito de este tema. Él dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, vida humana, no vive el bien. Porque el querer el bien está en mí. Es el querer el bien, uno quiere andar bien. Estamos hablando de la primera creación de Dios, que era bueno y recto. Queremos hacer el bien. Ahí lo dice, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. El que toma mucho alcohol dice, no tomo más, porque se siente mal, pero se le pasa lo que se sentía, y vuelve a tomar de nuevo. O el celoso, o aquel que se droga, o aquel que ama el dinero, o ama otra cosa, no puede, quiere salir, pero no puede. No puede, porque hay una vida más fuerte dentro de él que no lo deja, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que hizo, lo primero que hizo, le agarró a Eva para que le desobedezca a Dios. Y le creyó más a la mentira del diablo que a lo que Dios le dijo que era la verdad. Ahí pasó todo. Fíjate cómo dice el verso 20. Y si hago lo que no quiero, dice él. Está esa primera vida buena y recta. Y si hago, o sea, que el ser humano hace. Y si hago lo que no quiero, San Pablo reconoce, dice, ya no lo hago yo. No lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. Esa es la otra vida, la vida caída. Por eso, hermano, no podemos juzgar a la pareja o al otro o al vecino o a tus hijos. Ellos no saben. Jesús lo dijo en la cruz cuando moría. No saben, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nosotros no tenemos que jugar a la carne. Inclusive Dios nos dice que no tenemos pelea contra carne y sangre, sino contra los demonios, la vida demoníaca, la vida de Satanás, esa vida que la tiró a Eva y a Adán, que lo sacó del paraíso. Por eso, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. El verso 21 dice, así que queriendo, que él no quiere hacer el bien, así que queriendo yo hacer el bien, mire, hay esta ley. Y sabemos que la ley es ley y no la pueden, ninguno la puede borrar o transgredir, nadie. Es una ley. Eso es como la ley en la tierra, un semáforo rojo, sabes que por ley tú no puedes pasar, pero el verde sí te habilita que tú pases. Bueno, acá hay una ley, dice, yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley que el mal está en mí. El mal está en mí. En todos ustedes, en mí, en todos los seres humanos, en todo el que llega a este mundo, ya llega con esa sangre contaminada por el diablo allá en Génesis. Entonces, Dios habló también en esta carta de Romanos, en el capítulo 3, del verso bien adelante, dijo que no hay bueno ni aun uno. No hay siquiera uno que busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta,
veneno de víbora, dice, son sus palabras. ¿Qué es la descripción de todo ser humano? Quiere ser bueno, pero no puede. No puede, porque la vida caída está contaminada con la vida de Satanás. Pero el verso 22 dice, pero según el hombre interior, el nuevo, la tercera etapa, en la cual hoy nosotros, todos los que han recibido a Cristo, estamos viviendo. Ya hemos vivido la primera etapa, es la única que se acopla a esta vida de la salvación. Por eso es el 22. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me gozo en lo que yo estoy conociendo, en la paz que Él me da, en las cosas que estoy viendo ahora que antes no veía, como decía Corintios 9. O esas cosas que no vio ni oído yo son las que han subido en el corazón de aquellos que aman a Dios. Acá lo dice clarito, pero según el hombre interior, porque el hombre exterior, que es el caído, no puede. No puede. Por eso Dios tuvo que venir. Había una ilustración que uno les quiere dar de comer a los pajaritos y cuando vos vas a comer, ellos se escapan. Ellos se escapan. Bueno, Dios dice, ¿cómo voy a hacer para venir a ayudarlos? Entonces Él se tuvo que vestir como uno de nosotros para poder juntarse con nosotros. De una manera, mire, esos pajaritos, para que le comer un pajarito, tiene que venir otro pájaro y juntarse. A ese no lo van a echar porque es de la misma raza, ¿me entiende? Pero Jesús tuvo que venir a hacerse como nosotros, Dios mismo, para ayudarnos, para enseñarnos, para salvarnos de esta hombre y mujer caída. Ahora dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero ahí en el otro, en el 20 dice, ya no lo hago y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Queriendo yo hacer, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, ahí tenemos dos leyes. Una en el hombre exterior, la ley del mal, y la otra en el hombre interior, en la ley de Dios. No sé a cuál de las leyes te vas a someter. O estás sometido. Porque a paz te llamó Dios. Y para que viva siempre gozoso. Por eso dice el 22, me deleito en el hombre interior. De al cual es, hermanos, tenemos que alimentar, tenemos que cuidar este nuevo conocimiento que te llega a ti. Olvídate del otro, el otro te va a perjudicar siempre, porque viene de un corazón contaminado, como decía Jeremías 17:9, un corazón duro. El corazón es tu manera es una función de tu alma. Lo que yo estoy pensando, lo que yo siento y lo que yo hago, ese es el corazón malo, duro y perverso, que nunca te va a favorecer, siempre te va a dominar, a controlar, para a la postre hacerte mal. Ese es el corazón que Dios habla. Ahora, ¿cuál de las dos leyes te vas a someter? Sabemos que el 21 decía que hay una ley en mis miembros, que el mal está en mí. El 22, pero según el hombre de interior, me deleito en la ley de Dios. Hermano, quiero que entiendan esto porque es muy importante para ustedes. Ahí está hablando de dos personas. Bueno, Dios nos divide en tres, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos nosotros. Y los tres tienen distintas maneras de vivir, de alimentarse. Pero Dios ahora nos pide que nos aboquemos a esta nueva criatura, este nuevo conocimiento que tienes tú. Acá la Biblia, mire, yo siempre les digo, es como ustedes lean y no se detengan a entender lo que dice. No traten de usar la mente de la naturaleza humana, no van a entender nada. Esto es un alimento, así como yo voy a comer una milanesa, por ejemplo, o un asadito. Yo no estoy preguntando ni analizando la carne, si es de una vaca negra, blanca, roja. Yo no analizo, yo la como. Y Dios ha puesto una fábrica en mi interior, que de ahí sale todo para los ojos, el fósforo, el calcio, el zinc y tantas cosas más que necesita el cuerpo. Bueno, cuando yo leo la Biblia, hace lo mismo. La palabra de Dios hace lo mismo.
Por ahí a mí me preguntan cómo sé tantos versículos, me dicen de memoria. No, de memoria no es, yo no tengo memoria. ¿Cómo sabe tanto? Porque yo comí la Biblia, siempre de 6 Biblias, pero sin saber nada. Me gustaba leer y yo leí 6 Biblias completas, 6 veces a la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, porque me gustaba leer. Pero yo no sabía que estaba alimentando mi espíritu. Y ahí yo hablo cosas que por ahí, yo ya sí, ya me doy cuenta que no soy yo, sino todo lo que yo comí es lo que sale. Es como la fuerza, si vos te alimentas bien, ¿no? Con vitaminas vas a estar con fuerza y vas a levantar cosas pesadas y todo, que polenta que tenés, te van a decir, porque estás bien alimentado. Y tu alma, ni que hablar. Tu alma sos vos cuando te enojas y no podés frenarla la lengua, ni estás muy fuerte, muy dañino con tu lengua y dañas todo lo que ella toca, daña. Bueno, la Biblia es eso, es el alimento. Esa ley del pecado está en tu naturaleza humana. Por eso Dios nos sacó de ahí. Mira, y Dios ha tipificado algo hermoso, porque fíjate que la mujer estaba en Adán. Por eso cuando Dios lo hizo a Adán, yo me preguntaba, no lo hizo junto con Eva, ni al mismo tiempo con ella. Dios lo hizo dormir a Adán y sacó una costilla y la hizo a la mujer. O sea que la mujer estaba dentro del hombre. Pero ¿sabe lo que tipificaba eso? ¿Mm? Que Jesús también, cuando vino al mundo, hace rato le puse el ejemplo de los pajaritos. Él iba a estar solo, él necesitaba una compañera. Por eso Dios lo tuvo que hacer dormir a Jesús también 3 días y salió de su costado sangre y agua, lo último que le quedaba. Y de ahí nació la iglesia. El agua es la pureza de la vida de Cristo. Y la sangre representa aquella costilla que sacó Dios de Adán. Ya estaba tipificando lo que iba a hacer. Entonces ahora nosotros, la iglesia, es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Somos su compañera, sus compañeros, estamos con Él, Él vino a morar con nosotros. Bien, pero esta ley sigue estando ahí. Hermanos, somos salvos, somos creyentes, pero esa ley del pecado sigue con nosotros, va a seguir con nosotros. Porque Dios lo condenó a esa vida, a que quede en la carne. Por eso Jesús muere en la cruz del Calvario, para liberarnos de esa carne. Por eso después cuando volvió, nació la iglesia. Cuando Él resucitó, hemos nacido todos nosotros. Pero esa pelea sigue. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, sigue esa lucha. Por eso el mal que no quiero hacer, decía Pablo, lo hago, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, ahí está ¿con qué ley me quedo? ¿Con la ley del hombre exterior o con la ley del hombre interior? Y acá dice, porque el deseo de la carne, el hombre exterior, el que está contaminado, es contra el deseo del espíritu. Y ellos, observen, esto está pasando dentro de ustedes, aunque ustedes no se dan cuenta. Ustedes quieren venir a la iglesia por ahí y no pueden, porque hay un argumento muy fuerte que no los deja venir. Pero por ahí hay algo que está mal a los ojos, una película o alguna cosa media mala, y el espíritu está inquieto y los quiere sacar. Y están peleando. Ustedes ya no saben si voy o no voy, si hago o no hago, si como o no como. Está esa lucha. Por eso Gálatas dice, porque el deseo de la carne está contrario al deseo del espíritu. Y ellos se oponen entre sí. Ahí no estás participando vos. Nada que ver. Ellos se oponen entre sí para que no hagáis con tu alma lo que quieras hacer. Uno te quiere llevar para que hagas daño. Te hagas daño y hagas daño a tu familia, a tu hogar, a tu trabajo, a tu salud. Esa es la vida del viejo que vino a matar, a robar y a destruir. Ambos quieren tenerte, tanto la vida del diablo como la vida de Cristo. Uno te quiere tener porque te compró. Primero fuimos vendidos al pecado. Después Dios nos compró. ¿Para qué? Porque somos ahora para glorificar a Cristo, como dice, glorificar a Cristo en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales no son vuestros, sino son de Dios. Por eso esto que pasa en Gálatas, hay este comportamiento que vos por ahí no entendés por qué. Por ahí querés ser buena, por eso es malo, no puedes dominar. Yo creo que estamos más tiempo enojados que tranquilos. Estamos más tiempo discutiendo, pensando mal, que sintiéndonos gozosos. Y ahora saben por qué. Porque están en la vida exterior, en la vida de la naturaleza humana, y no se meten en la naturaleza divina. Nosotros estamos participando de todo lo que era Cristo, de su naturaleza divina, de su paz, de su mente. Él es la cabeza de la iglesia. Todos tenemos lo que tuvo Cristo en este mundo. Y por eso Él nos pide que ya no estemos pensando en satisfacer a esa naturaleza humana. Ya no nuestra naturaleza, dice Dios, ponga los ojos arriba, en las cosas de arriba, no de la tierra, porque nos queda poco tiempo. Y Él dice a través de Pedro, sabiendo que les queda un resto de tiempo, úselo para servirme a mí. ¿Y para qué? Para que conozcan esto que están conociendo ahora. Como decía el Salmo 85, para que no se vuelvan a la locura, para que no piensen mal, para que no se atormenten con miedo a la muerte, con el miedo a la pobreza, con el miedo a las enfermedades. No se atormenten. Jesús está con ustedes. Él ha vencido todo eso. Y nada los va a tocar. El Salmo decía, 91, caerán a tu lado 1000 plagas. A tu izquierda también, pero ni una de ellas te tocará. Pero si sos el cuerpo de Cristo, ¿cómo pensás que alguien te va a hacer daño? Como dice también Romanos 8:31, Dios está por vos, ¿quién contra ti? Así como diciendo, ¿quién? A ver, ¿quién te va a hacer algo? Bueno, si yo estoy en el hombre interior, me voy a sentir seguro y seguro voy a estar firme y no voy a dejar. Ahora, si salgo de ahí y me meto en mis razones, olvídate. La razón es que Satanás siempre se ha disfrazado, siempre, porque él es un imitador de Dios. Satanás puede venir a tu vida como víbora, como serpiente, puede venir como león y puede venir también como un ángel de luz. ¿Mm? De esas tres formas se disfraza. Yo creo que le va bien como ángel de luz porque hay muchas congregaciones donde él está manejando y engañando a esas almas con falsos milagros, con falsas promesas, con falsa gracia. Y como víbora, ¿cuántas veces no te han envenenado la vida, los pensamientos? A palabra del ser querido, un amigo, un vecino te han llenado la cabeza de odio, de amargura. ¿Quién es el que vino ahí? Ese Satanás, él se disfraza y te va a engañar. Por eso habla Hebreo 3:13, le dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras se diga hoy, para que ninguno de ustedes se deje endurecer por el engaño del pecado. Ojo, ¿y quién es engaño? También Jeremías 17:9 dice ahí, engañoso es el corazón. ¿Y vos crees que sos vos el que estás pensando? No, nunca pensaste bien vos. No tenemos libertad para pensar. Sí tenemos libertad para llevar los pensamientos presos a que le obedezca a Cristo. ¿Y quién lo hace? ¿Quién le hace eso? ¿Quién se ocupa de llevar preso, de estar velando en su mente para decir, esto te lo lleva, sea bueno o sea malo, lo llevo preso? Y vas a ver si practicas con eso, te vas a sentir en una paz porque el demonio va a saber que te estás sometiendo a Dios, que le estás resistiendo al diablo y él va a huir por un tiempo hasta que vos te confíes que no pasa nada y después va a atacarte de nuevo. Este comportamiento va a permanecer siempre en el hombre, aún después que somos salvos, hermano. Y a menudo se va a manifestar él con los deseos contrarios al espíritu. Ustedes se tienen que dar cuenta. Entonces, después que una persona es salva, continúa, hermano, teniendo esa vida. Nosotros vamos a continuar con esa vida. Por eso el Señor dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Porque la verdad no está con nosotros. Dios sabe
Dios sabe que vamos a pelear una lucha que vamos a dar hasta el último día. Pero es hermoso que ustedes ahora, con Cristo, como dice Filipenses 4:3, todo lo puedo. Sin Cristo, nada puedo. Claro, no estamos acostumbrados a pelear con Cristo. Estamos acostumbrados a unirnos al pecado. Porque las armas del pecado, a esa vida vana que le llama Dios, es enojarse, gritar, murmurar, no sé, tantas cosas malas que hay que no solucionan. Eso es una vida vana, no ganas nada. No vas a cambiar ni a tus hijos, ni a tu esposa, no lo vas a cambiar. Es como querer cambiar la naturaleza de un león. No le podés cambiar. La naturaleza es matar animales para comer. Así que vos no lo podés criar al lado de las cabras, al lado de los animalitos, porque te los va a matar a todos. Y le vas a pegar, le vas a hacer, no lo vas a cambiar, porque es su naturaleza. Entonces la naturaleza humana es así, es mala, dura y perversa más que todas las cosas. Es el corazón que tiene la naturaleza. Por eso Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate de ese viejo hombre. Eso es un trabajo tuyo. Si vos haces cosas malas, si te amargas todo el tiempo, si te preocupas, que si vives enojado, si vives nervioso, si vives preocupado, es esa vida contaminada por el diablo, es la vida de él. Dios no te hizo así. Recordad, la primera vida, cuando Dios te hizo bueno y recto. Pero detrás de la caída se contaminó toda esa vida buena y recta. O sea, ya no tienes poder. Querés hacer el bien, pero no podés. El querer el bien está en mí, pero no está el hacerlo. Porque el pecado no quiere que vos lo imites a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despojate de ese viejo hombre que está viciado, está lleno de vicios, el enojo, la ira, son vicios que uno no los puede dejar, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es la propuesta que el diablo le hizo a Eva, porque le hizo una propuesta cuando estaban en el paraíso. Envenenó el alma de ella, la envenenó, y por ende también la del hombre y la de sus hijos. El ejemplo lo tenemos en los dos primeros hijos que ellos tuvieron, que se llama Caín y Abel. Uno lo mató al otro por celo. Y con esta propuesta que el diablo le hizo a Eva, ahí mezcló su vida con la vida del hombre. Por tanto, llegó a ser, ahí nomás el hombre, internamente muy complejo su vida. Él pasó de tener una vida buena y recta a tener la otra vida, la vida de Satanás. Una vida maligna, corrupta. Por eso esa vida es la que se manifiesta, como dice Efesios 4:31, que Dios nos pide que nos quitemos ira, grito, enojo, amargura, tristeza, malos pensamientos. Todo eso está en esa vida. Hace rato mencioné Romanos 3:10, no hay bueno, no puede haber uno. Marcos también 7:31, 21 al 23 también dice, todas las maldades que vemos en el mundo salen de esa naturaleza, de ese corazón. Ustedes han visto las atrocidades que le hace un hombre a otro hombre, a una mujer a otra mujer, un hombre a una mujer a un hombre. Ustedes han visto, no pueden entender cómo pueden vivir así, lleno de odio, de amargura, de enojo, y se le pasa la vida y termina la vida no conociendo la paz, no conociendo el gozo, no disfrutando nada, porque la vida del diablo los engaña para que se aferren a lo material, porque cree que teniendo más dinero, más posiciones, van a ser mejor que otros. No, hermano, no se llevan nada, se van sin nada, han venido sin nada. Y se van sin nada. Y si que ni siquiera han disfrutado la vida, esos pocos años en este cuerpo, ni lo han disfrutado. Porque lo han pasado todo el tiempo amargado, preocupado, enfermo y sin saber por qué. Entonces Satanás vive su vida dentro del hombre y produce lo que se llama concupiscencia, o que es un apetito desmedido de placeres sensuales.
Y lo podemos mirar en Juan capítulo 8, 44. Vamos a ver cómo se manifiesta la vida cuando el diablo se presentó aquí como ángel de luz. Alguien predica, alguien que usa la Biblia. Fíjate, ahí le dice a unos que estaban ahí, en el verso 44. En el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En el verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo matar, robar y destruir, que es el diablo. Y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes han visto que ustedes cuando estábamos en la carne, el diablo maneja las emociones, por eso hay tantos divorcios. No entiendes por qué se divorcia la gente. O sea que el amor que te dijo el hombre o la mujer al comienzo fue una mentira. Es una mentira. Y esa promesa que se han hecho, que la muerte los separe, es una mentira. Se han mentido. Cuando el suyo habla de suyo. Satanás dice, él es padre de mentira. Y acá lo acusa Jesús a estos predicadores que andaban en ese tiempo de mentirosos, que hacen la voluntad del diablo. Cuando dice, porque el diablo es padre de mentira, y cuando habla él, habla de suyo, de las mentiras. Todo lo que él habla es mentira. Y Satanás hace que cometa pecado. Por eso ahí le dice, en 1 Juan 3:8, Dios ahí nos dice, no practiquen más. Sáquense de sus pensamientos, no se dejen. Mire, si tú controlas los pensamientos, vas a controlar tus emociones. Si tú no controlas los pensamientos, no vas a poder controlar tu emoción porque vas a ser histérica, vas a ser malo, mala, no vas a desconfiar de todo el mundo, no vas a vivir en paz, no vas a tener paz con nada. El que practica el pecado es el diablo todavía. Dice, claro, él desde que nació, desde que se rebeló con Dios, vino a oponerse a la voluntad de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Peca, siempre está en contra de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, para deshacer. No dice las obras del ser humano, de Pedro, de Juan, de Antonio, de Gabriel. No, las obras de quién? Del diablo. ¿Y cómo sé que? ¿Cómo es el diablo si el que mató, el que robó, el que hizo tal cosa, fue fulano de tal, fue fulano de tal? Pero Dios dice que la obra fue del diablo, no de fulano de tal. La obra fue del diablo, no de esta persona. Pero ¿por qué la acusamos nosotros? Si acá Dios está diciendo clarito, vino a deshacer las obras del diablo. El diablo no es una persona como nosotros. Él no tiene cuerpo. Busca el cuerpo del ser humano. Por eso hay hombres que se creen mujeres y hay mujeres que se creen hombres. O hay mujeres o hombres que se creen animales, que se creen que están, bueno, en psiquiatría en algún lado. ¿Quién se metió en su cabeza? Entonces ahí se vino Jesús a sacarlo. Para eso apareció el Hijo, para deshacer esas obras. Son todas obras malignas del diablo. Y la vida está en la naturaleza humana. Y la cual, con la razón, todos nos defendemos. Porque tienen razón de ser como son. Por tanto, la vida de Satanás es la raíz de los pecadores. También en Romanos 7:15, San Pablo decía, él hablaba y decía estas palabras, porque lo que hago no lo entiendo. Está diciendo que hacía cosas que no entendía. Y es una palabra tan común que por ahí voy a escuchar, no entiendo qué me pasa. Soy un buen padre, soy un buen vecino, pero me tratan así, me tratan así. No entiendo qué pasa. Salgo de uno y caigo en otro. No puedo prosperar, no entiendo. No entiendo. Y no vas a entender nunca. Nunca vas a entender. Por eso San Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero. Yo no quiero ponerme deuda, entrar en deuda, amargarme, pelear en mi matrimonio, pelear con mis... Yo no quiero esa vida. Dice, pero que no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago.
Eso hago, dice. O sea que él reconocía que él era malo. Pero fíjate lo que sigue diciendo más adelante. Porque lo que hago no lo entiendo. El verso dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera, 17. Y ya no soy yo quien hace aquello. Primero decía que era él. Ahora dice que no es él. Porque él entendió quién estaba viviendo en su naturaleza humana. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien la vida de Satanás, el pecado que mora en mi naturaleza humana. Él es el que hace. Él es el que te hace malo, él es el que te hace pecador a ti, él es el que te hace asesino, criminal, mentiroso, soberbio, altivo, arrogante. Es él el que te hace eso. Tú no. Dios no te hizo para que hagas esto. Acordate que al comienzo Dios dijo que era bueno la creación del hombre y de la mujer. Era bueno y rectos. Pero entró la vida de este ser, Satanás, que contaminó esa vida buena y recta con su vida. Porque Satanás fue el que comenzó la rebelión contra Dios. Entonces todos los hombres descendientes de Adán, al nacer, hermanos, traen la vida caída que contaminó el diablo a Adán y Eva. Por eso Apocalipsis 12:9 nos dice que Dios lo sacó afuera, dice. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. Escuchen, serpiente, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y también Juan, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder de la mentira del diablo. Y habla que los pecadores son crías de serpientes. Antes de venir a Cristo éramos nosotros unas crías de la serpiente, del diablo. Ahí lo dice Mateo 23:33. Jesús le hablaba a estos que estaban con la Biblia. Y mira lo que le decía a él. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Le estaba hablando a unos que estaban ahí, una persona que no eran salvas. Les decía serpiente, generación de víboras. Porque teníamos la naturaleza caída. Por lo tanto, ellos, los pecadores, necesitaban que el Señor sea levantado en la cruz. Lo habíamos hablado en forma de serpiente, porque eso es lo que pasó en la antigüedad. El pueblo había pecado y Dios le dijo a su siervo que haga una serpiente de bronce y la ponga bien arriba. Y aquel judío que fuera picado por las víboras, porque había víboras en todos lados, víboras mortales, con solo mirar a la cruz iba a ser salvo. Pero sabe que esa serpiente tenía una diferencia, no tenía veneno. Estaba tipificando a Cristo. El Señor Jesús nunca envenenó a nadie. Él fue puro siempre. Él vino aquí. Por eso en Juan 3:14, ahí habla, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, verso 15, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ahí no estaba hablando de ese cambio que iba a hacer el Señor cuando llegaba a tu vida como Salvador. Ahora ya conocen la vida original de ustedes, que era buena y recta. Ahora saben que esa vida fue en la caída de Eva, contaminada, que está latente, que está viviendo con ustedes. Y ahora tenemos la vida con Cristo, la que nos salva de esa vida. Por eso Gálatas 2:20 decía San Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe de Él. Si Él dice que no me preocupe, yo no me preocupo. Si Él dice que va a proveer todo para mis necesidades, yo le creo, porque es la fe de Él, no la mía. Y yo vivo con Él y voy a vivir y estaré con Él eternamente y para siempre.
Por lo tanto, hermano, en la caída esa, que es la vida del pecado, como dice 7:14 de Romanos, porque sabemos que la ley espiritual, más yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Desde Adán y Eva fuimos vendidos al pecado. O sea, el pecado se apoderó de todo ser humano, como me he dicho, todo ser humano que llega a la tierra, llega contaminado por la vida de Satanás. El pecado es el comprador y nosotros fuimos vendidos a él. Hemos hablado de Romanos 7:17, y ya no soy yo. Ahí está hablando de la vida del pecado, del pecador. Y quiero que se den cuenta, hermano, porque tienen que darse cuenta ustedes de desconfiar. Por eso Jesús, antes de irse, nos dejó esta tarea. Cuídate de ti mismo, niégate a ti mismo y no confíes en la carne. Y no confíes en nadie. Lleva los pensamientos cautivos a que yo le obedezca. No te preocupes, no te aflijas. Yo estoy contigo todos los días. Conmigo vas a poder vencer todo. Sin mí no vas a poder hacer nada. Entonces en la vida nueva, hermanos, ustedes tienen que hacer todo lo que sea, aún para comer. Señor, ¿qué le está haciendo falta a nuestro cuerpo, de mis hijos, mi esposa, mi esposo? ¿Qué podemos comer? Pregúntale. Y él te va a decir, bueno, le falta esto, le falta todo. Voy a comprar un zapato, voy de viaje, Señor. Todo con él. Porque sin él, como dice la Escritura, nada podéis hacer. Vamos a dejar aquí porque hay que seguir más. Vamos a hablar después de la vida, de la salvación, cómo es la vida de salvación, cómo lo tenemos que nosotros resistir con la palabra de Dios. Vamos a orar para darle gracias al Señor.